Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 8 de febrero. Irán se prepara ante posible ataque militar de Estados Unidos. El canciller iraní Abbas Araghchi dijo el sábado que espera proseguir las negociaciones con Estados Unidos en pos de un acuerdo nuclear tranquilizador, pero reiteró las líneas rojas de su país. Araghchi se pronunció tras unas conversaciones en Mascate, la capital de Omán, con un equipo de representantes estadounidenses, el emisario del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del líder republicano Jared Kushner. El objetivo era evitar una confrontación militar inminente en un momento en que Washington mantiene una decena de buques de guerra y un portaaviones en Oriente Medio a modo de aviso, y explorar un acuerdo sobre el programa atómico iraní, que según las potencias occidentales e Israel tiene como objetivo la bomba nuclear, cosa que Teherán niega. Araghchi dijo que aunque las conversaciones fueron indirectas, hubo la ocasión de estrechar la mano a la delegación estadounidense, según unos fragmentos de una entrevista con el canal Al Jazeera publicados en su cuenta oficial de Telegram. El diplomático iraní dijo igualmente que debería haber pronto una segunda ronda de conversaciones en una fecha por determinar. Y si bien consideró que las tratativas del viernes fueron un buen arranque, queda todavía un largo camino para restablecer la confianza necesaria. Por su parte, Trump vio con buenos ojos los avances de las negociaciones y dijo que éstas continuarán, pero volvió a amenazar a Teherán. Según Araghchi, las conversaciones en Omán se limitaron al programa nuclear, como exigía Teherán. Estados Unidos quería abordar también la cuestión de los misiles balísticos iraníes, capaces de alcanzar a sus socios del Golfo y a Israel, y el apoyo de Teherán a grupos armados en la región. Araghchi apostilló en la entrevista con Al Jazeera que el programa de misiles balísticos de su país nunca será negociable, y avisó de que Irán atacará las bases estadounidenses en la región si el país norteamericano diera el paso de golpear territorio iraní. Guerra Rusia-Ucrania terminaría en junio. Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio y propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana, indicó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Washington propuso por primera vez que los dos equipos negociadores de Ucrania y Rusia se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami dentro de una semana, detalló el mandatario ucraniano tras las conversaciones celebradas el miércoles y jueves en Abu Dhabi entre Moscú y Kiev junto con representantes estadounidenses. Ucrania dio su acuerdo para este nuevo encuentro, precisó Zelensky, recordando que su país no aceptaría acuerdos concluidos entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev en particular respecto a las delicadas cuestiones territoriales. Rusia, que lanzó su ejército a la ofensiva contra Ucrania en 2022, ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano y presiona para obtener el control total de la región de Donetsk en el este del país, amenazando con tomarla por la fuerza si las negociaciones fracasan. Moscú exige también la retirada de las fuerzas ucranianas de las partes de ese territorio que aún controlan, exigencia inaceptable para Ucrania, que considera que ceder terreno alentaría a Rusia. Kiev, que se niega a firmar un acuerdo que no disuada a Rusia de llevar a cabo una nueva invasión, propuso congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas de frente. Moscú rechazó esta propuesta y Washington aboga porque Kiev convierta las tierras que controlan la región de Donetsk en zona económica libre, donde ninguna de las dos partes ejerza control militar. A lo largo de las negociaciones, Rusia lanzó oleadas de ataques mortales contra Ucrania, afectando su red energética y provocando cortes de electricidad en gran parte del país. Tormentas e inundaciones en España y Portugal. España y Portugal enfrentan una nueva tormenta tras las inundaciones de esta semana. Bautizada como Marta, esta nueva borrasca pasó el sábado por regiones ya castigadas por las severas inundaciones de los últimos días y le causó la muerte a un bombero portugués. Las agencias meteorológicas de ambos países alertaron de la llegada a la península ibérica de la tempestad justo tras el paso de la tormenta Leonardo. Más de la mitad de Andalucía, la región más afectada en el sur de España, se encontraba el sábado en alerta naranja por precipitaciones y rachas de viento localmente intensas, según anunció AEMET, la Agencia Meteorológica Nacional. Según las autoridades, 2 personas perdieron la vida a causa de este fenómeno. En Andalucía, unas 11.000 personas fueron desalojadas de sus casas de forma preventiva y hay numerosas carreteras cortadas y perturbaciones ferroviarias.
Como señal del peligroso aumento del nivel del agua, el famoso puente romano de Córdoba, que cruza el río Guadalquivir, situado cerca de su famosa mezquita catedral, fue cerrado al tráfico peatonal ya que los autos no podían pasar. Evacuados de Grazalema, una de las comunas andaluzas más afectadas, habitantes fueron recibidos en un gimnasio en la ciudad de Ronda. En el vecino Portugal, la Agencia Meteorológica Nacional puso el conjunto del litoral en alerta naranja por unas olas que se espera alcancen hasta 13 metros de altura. 8 de los 18 distritos del territorio continental en el centro y el sur del país están igualmente en alerta naranja. Pese a esta crisis devastadora, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el domingo, según dijo el primer ministro portugués Luis Montenegro. Funeral de víctimas de atentado en Pakistán. Miles de personas se congregaron el sábado junto a la mezquita chiita de Islamabad, atacada el viernes por yihadistas, para despedir a varias de las 31 víctimas mortales. El Estado Islámico, grupo yihadista sunita, reivindicó el atentado en el que además resultaron heridas 169 personas. El presunto atacante era originario de Peshawar, según un alto responsable policial de esa región del noroeste. Allí fue detenido el hermano del sospechoso y su madre en Islamabad, indicó una fuente de seguridad. La capital pakistaní no había sufrido una masacre semejante desde 2008, cuando 60 personas murieron en un atentado suicida con camión bomba contra el lujoso Hotel Marriott. Pakistán es un país de mayoría sunita, pero los chiíes representan entre el 10 y 15% de la población y ya han sido atacados en el pasado por grupos yihadistas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró, según su portavoz, que los ataques contra civiles y lugares de culto son inaceptables. Por su parte, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que los autores serían encontrados y juzgados. Hallazgo en búsqueda de mineros en México. Un hallazgo se produjo el viernes en medio de la búsqueda de 10 mineros secuestrados por pistoleros del cártel de Sinaloa en una zona de minas en disputa. Un cadáver de entre varios hallados en la zona del crimen presentó características similares a las de uno de los mineros plagiados el 23 de enero, informó el viernes la Fiscalía General Mexicana, que ya trabaja en su plena identificación. El rapto de los trabajadores de la mina de oro y plata Pánuco de la empresa canadiense Vizsla Silver es el más reciente episodio de la historia de terror que vive el Estado desde el estallido en 2024 de la guerra intestina del poderoso cártel de Sinaloa, designado organización terrorista por Estados Unidos. De acuerdo con testimonios de familiares, un comando armado sacó a la fuerza a los mineros de un campamento ubicado en la sede del proyecto, en el pueblo de Pánuco. Ahora es un pueblo fantasma. Durante las pesquisas se ubicaron 10 campamentos vinculados al crimen organizado en un sitio cercano a la mina y 2 fosas comunes en el poblado El Verde, también en Concordia. Los vecinos de esta comunidad, dueños de pequeñas y austeras huertas donde cultivan alimentos y crían animales para subsistir, están preocupados, pues en el pasado ya fueron forzados a desplazarse por pleitos internos del cártel. Entre 2017 y 2021, te dispararon la violencia y los arrastraron con ella. Los criminales llegaron a acusarlos de ser aliados de la facción contraria para amenazarlos y forzarlos a huir. Esta clase de infundios también los recibieron de las fuerzas federales y estatales. Las facciones enfrentadas son los Mayos y los Chapitos, siendo la segunda de ellas la que tiene dominio en la zona de la mina, según el gobierno mexicano. Lo que pasó hoy en 5 minutos. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder tiempo.